que de repente ustedes no van a volver a ver. Entonces les pedimos que en estas pequeña rotación de neonatología ustedes pongan el máximo, porque probablemente si no son pediatras y no son neonatólogos no vuelvan a ver esto. Espero poderlos interesar con lo que vamos a compartir. Ya me comentaban de que han hecho algunas clases de lo que es perinatología. Entonces la clase que se me ha pedido a mí compartir con ustedes hoy día es la evaluación del crecimiento intrauterino. Para nosotros poder hablar de lo que es el crecimiento intrauterino, ¿no? Lo he detallado en algunas partes, tenemos que conocer algunas cosas de la etapa fetal. Esto es cierto, no pertenece a neo, pero ustedes ya traen algo y van a seguirlo haciendo probablemente cuando lleguen la parte de ginecobstetricia. Entonces recordarles, ¿no?, de que durante la etapa de lo que es la gestación, la etapa fetal comienza alrededor de las 12 semanas, ¿no?, posterior a la etapa embrionaria, algunos dicen 9 semanas como es aquí, está afectada, ¿no?, por algunos factores importantes, el factor genético y el factor ambiental. Es muy importante para nosotros hoy en día, en el mundo se habla mucho de lo que es la perinatología, ya no tanto obstetricia en neonatología, sino aquel que engloba todo. Entonces, es importante para nosotros poder remarcar esto. Vean aquí que si hay factores ambiente, de alguna manera, en estas etapas importantes podrían darle algún tipo de repercusión para lo que nosotros vamos a ver, que es la etapa neonatal, ¿ok? Remarcar nuevamente el inicio, que está, va a ser resultado de lo que es el tema genético y el tema ambiente, y que hay una herramienta, ¿no?, que nos permite a nosotros acompañar, sobre todo en los embarazos de alto riesgo, no en todos, ¿no?, porque la mayoría de los embarazos normales requieren un par de controles ecográficos, pero aquellos que son de alto riesgo nos van a permitir a nosotros tener una herramienta importante que son las ecografías. La ecografía, siempre digo a los alumnos, ¿para qué me ayuda más? Edad gestacional, ¿ok? La edad gestacional, a través de lo que es la longitud corononalga, me va a permitir a mí en la etapa neonatal poder decir con precisión, esta es la edad gestacional de mi paciente. 1, ecografía del primer trimestre, confiable. 2, fecha de última regla, confiable. Y finalmente, no menos importante, la altura uterina. Finalmente, estos 3 datos importantes, acompañado de mi examen físico inicial, me va a permitir a mí en conjunto dar una edad gestacional. Es imposible que el paciente tenga una ECO 1 que diga 34 semanas y mi examen físico de 36. De repente habría que tratar de volver a hacer el examen físico. De repente hay algún... Ahora obviamente si en el examen corresponde, podríamos buscarle alguna explicación a lo previo. En lo que es el segundo y tercer trimestre, en lo que es el control ecográfico, sí me da una edad gestacional, pero esta edad gestacional no es tan certera como la primera. Entonces, en la edad gestacional, la ecografía que me va a ayudar a mí como dato en mi historia clínica, acuérdense, es la ECO 1, que ya me parece han revisado ustedes lo que son los datos de historia clínica, ¿verdad? Otros datos que me va a permitir a mí encontrar la ecografía del segundo trimestre, que tiene que ver el líquido amniótico, para ver cómo está este bebé, ¿no?, cómo está este feto, cómo es la localización de la placenta, cómo es la placenta, si hay algún tipo de restricción, algún tipo de patología a nivel de placenta. Como les digo, la edad gestacional tardía no me ayuda mucho y me va a permitir ver la morfología a través de lo que son aparatos sistemas, que eso, como les digo, lo vamos a ver a profundo. Este cuadro es simplemente para remarcar que el factor genético y el factor ambiente van a dar un resultado importante en lo que vienen a ser el peso final de mi paciente, entonces de mi neonato. Tanto es así que los factores genéticos corresponden a una contribución del peso del 38% y los factores ambientales hasta el 62%. Término importante que van a escuchar mucho en las prácticas: restricción del crecimiento intrauterino. Entonces vamos a definir esto, ¿no?, de manera sencilla como el fracaso del feto al alcanzar el potencial de crecimiento genético establecido, ¿ok? Vamos a definirlo posteriormente, lo que implica obviamente que estos puedan generar algún grupo heterogéneo respecto a la... Es un crecimiento, se va a alterar o por algún componente externo, como le decía, o por algo genético. Habitualmente, mucho tenemos que nosotros tener en cuenta de cómo sale la placenta. A veces atendemos al recién nacido, todo bien, y por ahí nadie ve la placenta porque es un tema que lo hace el ginecólogo, y de repente ven y la placenta tenía calcificaciones, era una placenta muy delgada, tenía algún tipo de alteración, y esa placenta debe ir a patología, ¿no?, para que nos dé algún dato posterior. En el caso de los bebés que nacen con alguna infección, la placenta nos sirve a nosotros como dato también de patología para hacer diagnóstico final de lo que es coremioninitis. Entonces, la placenta, es cierto, nosotros vamos a ver al bebé, pero no nos olvidemos que hay datos que vienen con la mamá que nos pueden dar información importante.
Esta es la curva, de alguna manera, que podríamos revisar para lo que es el crecimiento normal, la restricción de crecimiento tardía, ¿no? Y dividir dos datos que ustedes van también a manejar, que tienen que ver con el famoso pequeño paradaje estacional, que ya se los debe haber presentado el doctor en la clase anterior, ¿no? Consideramos pequeños paradaje estacional aquellos recién nacidos que no logran alcanzar, ¿qué cosa? Un percentil determinado. La definición más contribuida de alguna manera es lo que es el percentil, debajo del percentil 10. Hay algunas escuelas que cambian, pero la definición más aceptada es un peso inferior al percentil 10 de la curva de peso. Y así la clasifican en restricción de crecimiento tipo 1 y tipo 2. No voy a ahondar, pero recordemos que la restricción de crecimiento tipo 1 es la que tiene afectación al inicio de la gestación, ¿no? Es por eso que tanto el peso, la talla, el perímetro abdominal, ¿no? Se ve afectado, a diferencia, ¿no?, de la afectación que se da en el tipo 2, donde hay una afectación más tardía, habitualmente al final del embarazo. Por lo general lo que se afecta más es el perímetro abdominal. Como ven acá, la circunferencia craneana en relación a la circunferencia abdominal va a haber una alteración. Ok. Y este simplemente es un algoritmo que podría a nosotros darnos una idea de cómo se hace un diagnóstico de lo que es restricción de crecimiento uterino. Lo primero que hacemos son nuestras famosas curvas. El peso fetal va a ser por debajo del percentil 10. Vemos si es que obviamente hay una ecografía, esto lo va a hacer la parte de gineco, pero nosotros tenemos que estar enterados de lo que pasa ahí. Una ecografía detallada normal, hacemos un doble normal, probablemente sea un crecimiento normal, pero simplemente un probable PEG, ¿no? Hay un crecimiento, pero es un pequeñito. Si hay una alteración de la ecografía más un Doppler alterado, probablemente hablemos de una restricción del crecimiento. Y si hay una ecografía detallada anormal, busquemos un cariotipo que también nos va a dar información. Otras alteraciones del crecimiento fetal están, así como pueden ser pequeños, también pueden ser grandes y están asociadas a algunas patologías maternas. ¿Se les ocurre cuál? Diabetes gestacional, ¿no? Diabetes gestacional o diabetes materna previa. Perfecto. El abordaje del crecimiento fetal en general va a estar dado por varios parámetros, como los mencionamos aquí. Me interesa que ustedes se acuerden que el tema genético, el tema ambiente es importante y hay que comprobar obviamente la restricción a través de las tablas y ver algunas pruebas que se hacen en gineco que tienen que ver con bienestar fetal, ¿no? Y algunos parámetros adicionales. Esta clasificación ya la conocen, ¿verdad? Pero es importante. Así como ustedes, ¿cuál es su nombre, doctor? ¿Leandro y su apellido? Ok, todos tenemos un nombre y un apellido. En neonatología, cuando presentemos a un recién nacido, ustedes tienen que decir, ¿es un recién nacido a término o pretérmino? Adecuado para edad gestacional, pequeño para edad gestacional, grande para edad gestacional, y en función de eso, también, obviamente que ya deben haber hecho un capurro, la edad gestacional y el sexo. O sea, entonces, ustedes comienzan así, recién nacido, doctora, a término de 38 semanas, varón, adecuado para edad gestacional. Esa es la presentación que ustedes van a hacer cuando hagamos la práctica diariamente o en la consulta para poder clasificar a los bebés. Entonces, en cuanto a lo que es a término, va en función de la edad gestacional, el peso, que es el peso estándar que manejamos, macrosomía por encima de 4 kilos. La adecuación va en función de ¿qué? De los percentiles, básicamente del percentil 10, el que tenemos que marcar, ¿no? Pequeño para edad gestacional, debajo del percentil 10, adecuado, el que está entre el 10 y el 90. Y grande para edad gestacional, por encima del percentil 90. Esto sí no lo deben olvidar. La clasificación en función del peso también es importante. Nos va a dar un dato que de repente es más rápido. Porque cuando nace el bebé, yo debo decir, pesa 1 kilo. Yo en ese momento no me voy a poner a buscar la tabla. Diré, es 1 kilo. Eso en la clasificación de peso, ¿qué sería? Bajo, muy bajo, extremo, microprime. Extremo, bajo peso al nacer. ¿Ok? Y probablemente estos niños tienen un abordaje totalmente diferente del que hacemos con la atención inmediata de un recién nacido a término. Es por eso que cuando veamos el fluxograma de reanimación, las 3 preguntas que les van a hacer, una de las más importantes tiene que ver si es a término o pretérmino. Porque lo que yo tengo que preparar y cómo yo tengo que abordar el nacimiento de un nacido prematuro es totalmente diferente. ¿Ok? Entonces es importante que en función del peso rápidamente nosotros podamos hacer una clasificación de nuestra paciente. Básicamente, para recordar, la prematuridad extrema ha cambiado mucho las definiciones en los últimos años. Hoy en día tenemos una sobrevida mayor de lo que teníamos en las últimas décadas.
Es por eso que también hay algunas patologías nuevas que antes no existían en pediatría, como son la displasia broncopulmonar, como son la retinopatía de la prematuridad, ¿no? Como son la leucomalacia periventricular. ¿Y qué son esos, doctora? Son patologías que tienen los recién nacidos prematuros. Nuestra misión es que nuestro recién nacido prematuro no tenga estas patologías y que estas, o sea, haya una sobrevida pero con calidad y con un futuro para estos niños. Sin embargo, en los prematuros extremos, ¿no? Como les comentaba, ha incrementado la sobrevida. La Academia Americana de Pediatría habla de que viabilidad a partir de las 23 semanas e incluso 400 gramos. Eso va a ir cambiando en función de cada país, de la estadística nacional. En mi hospital tenemos una sobrevida de un bebé de 590 gramos, que es el peso más bajo que hemos tenido, que era pequeño para edad gestacional, que actualmente tiene 2 años y medio, no tiene retinopatía de la prematuridad, sí tiene disminución de la agudeza, pero no retinopatía de la prematuridad ya, no ceguera en todo caso, una displasia broncopulmonar leve y un desarrollo obviamente acompañado, pero donde en general el pronóstico es bastante bueno. Entonces, es importante para nosotros poder hacer esfuerzos para evitar este tipo de patologías. La supervivencia va directamente, si tendríamos que ponerlo en fácil, en función del peso. A menor peso, mayor mortalidad, o si lo podemos poner en otras palabras, ¿no? A mayor peso, mayor supervivencia, ¿ok? Entonces, la supervivencia está directamente proporcional al peso al nacer de nuestros pacientes. El peso de nacimiento se usa mundialmente para ver cómo estuvo la nutrición intrauterina. Es un marcador rápido que todos podemos compartir porque no tenemos que hablar de tablas, porque existen tablas diferentes en función de regiones. En Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en nuestro mismo país tenemos algunas tablas, pero el peso es universal. Entonces, si quisiéramos ponernos a comparar, todos vamos a hablar del estado nutricional en función del peso. Y el éxito de la atención prenatal, el hecho de vigilar el crecimiento del desarrollo del niño, obviamente nos va a permitir a nosotros reducir lo que es la mortalidad infantil, donde el grueso de la mortalidad habitualmente está en la etapa neonatal, ¿ok? Nuestra misión, obviamente, que estos niños puedan tener una infancia sin ningún tipo de patología. En general, la definición de lo que es pequeño para edad gestacional viene desde el año 1967, esa lámina probablemente ya también la conozcan, y estas tablas de la de Lutchenko, que son las que dividen en famosos percentiles, ¿no? Se comienza a utilizar estos famosos 9 grupos en función de adecuado, pequeño, grande y para edad gestacional, según fuera a término, pretérmino y postérmino. Entonces, si tú tienes a término, tienes adecuado, grande y pequeño. Y si tienes postérmino, tienes... Al final salen 9 clasificaciones, 9 grupos, ¿no? Si cruzamos estas 3 variables. Obviamente los factores maternos son importantes y van a haber muchas otras factores que van a contribuir finalmente a este peso final. ¿Cuáles serían? Algunos factores placentarios, como les decía. Por ejemplo, a ver, alguna patología crónica que ustedes puedan recordar rápidamente. Lupus, ¿da alguna repercusión en el recién nacido, ustedes creen? Sí, da restricción del crecimiento intrauterino. Es más, tenemos lupus neonatal, pero eso es otro tema. Y tenemos algunas patologías crónicas que van a generar o van a degenerar a la placenta, y con esto van a hacer una restricción del crecimiento intrauterino. Diabetes es otra, que también puede ir a una macrosomía, pero también puede hacer una restricción del crecimiento intrauterino. Y en general, cualquier patología materna crónica podría dar algún tipo de alteración en lo que es o alguna restricción del crecimiento intrauterino. Esto es básicamente para que ustedes vean, van a ver, los que tengan la oportunidad de conocer, la UCI neonatal del Hospital Loaiza tiene 6 cupos y tenemos por lo general una incidencia importante, hasta de 10% de prematuros y hasta el 2% de prematuros extremos. Entonces siempre van a encontrar un bebé prematuro de menos de 1 kilo en la UCI neonatal para que ustedes puedan comparar con aquellos macrosómicos, y es muy para que puedan fijar esto. Simplemente el hecho de observar la textura de la piel, el tamaño, las proporciones, el tono, ¿no? Porque simplemente yo observando puedo decir este es a término, esto es pretérmino, esto es prematuro. Porque el tono famoso de recién nacido a término, ¿cuál crees que sea? A ver, ¿cuál es más o menos?
¿Cómo los recuerdan cuando han ido a ver a sus sobrinos por primera vez, o algún familiar, algún recién nacido? ¿Cómo están? En posición de ranita, cuadriflexión, ¿ya? Esa es la posición del recién nacido a término sano, el que nace vigoroso, porque puede haber un recién nacido a término que no tiene en esa posición, que tiene un peso adecuado, pero de repente está todo flácido, y eso nos puede decir que algo pasó, alguna alteración en el momento del nacimiento que haya hecho que de repente este bebé no tenga un tono adecuado. Pero si recordamos a un recién nacido a término vigoroso, ¿no? Voy a repetir esta palabra vigoroso porque tenemos que definir al final, este niño va a estar en cuadriflexión, a diferencia de un recién nacido pretérmino, que puede haber nacido bien, que puede tener un buen árbol, sin embargo, por la misma prematuridad va a tener un tono disminuido, ¿ok? Entonces es importante para nosotros que con esas pequeñas características vayamos definiendo. Son las tablas de Lutsenko para que las tengan. Ok. La valoración nuevamente de un recién nacido a término versus un recién nacido post término es totalmente distinta, y eso va a implicar que tengamos tablas para los recién nacidos a término y los pretérminos. Para nosotros poder valorar a los recién nacidos pretérmino existen las tablas de Fenton, ¿ok? Que son las que actualmente se usan en el país. Para nosotros podemos correlacionar el peso en función de la edad gestacional, ¿ya? Incluso del sexo, porque hay tablas para niños, hay tablas para niñas, la longitud en función de la edad, el perímetro cefálico, que es para nosotros un marcador importantísimo, ¿no? Y nos permite igualmente hacer una valoración en función de los famosos percentiles, ¿no? Y recordando que el adecuado para la edad gestacional está dentro del percentil 10 a 90. Acuérdense, ese va a ser pregunta, de hecho, de su tesis. Estas son las curvas de Fenton, que las van a poder ustedes desarrollar. Y la valoración de la edad gestacional va en función de algunos datos morfológicos y neurológicos. Es imposible que hagamos un detallado de todas las tablas para lo que es la valoración de la edad gestacional. En la práctica estamos en la obligación de por lo menos desarrollar las más importantes, que vendrían a ser la escala de Valar para los recién nacidos prematuros, que es la que usamos en el país, y la famosa valoración de Capurro, ¿no? Para los recién nacidos a término, ¿ok? Lo que es las características morfológicas y funcionales, como les digo, va a ir en función de algunos datos que vamos a obtener en el recién nacido. Esta tablita de acá me agrada porque tiene un resumen, digamos, de todas las tablas. Si ustedes ven aquí, 20 semanas. ¿Dónde está el bebé a las 20 semanas? Intraútero, ¿no? Si nació, probablemente el pronóstico de este bebé sea muy malo porque no tenemos una viabilidad de un producto de 20 semanas. Pero miren, ¿desde qué momento aparece el vernix? Desde las 20 semanas. O sea, ¿dónde aparece? Intraútero, ¿ok? El vernix va a aparecer intraútero. ¿Y por qué aparece intraútero? ¿Qué cosa es el vernix? Bueno, de repente estoy hablando y no entiendo. El vernix es, digamos, algo que recubre la piel del recién nacido, ¿no? Alguna vez, nuevamente, recurro a sus recuerdos de las visitas que me ha hecho algún familiar cuando nació, y tenía como una grasita blanca alrededor de la piel. Algunos la tienen todavía los primeros días, en el dorso, en las extremidades. Y como les repito, aparece cuando a las 20 semanas, intraútero. ¿Y qué permite este vernix? ¿Cuál es la función de este vernix? Evitar la maceración de la piel, porque el bebé, ¿dónde está? En un ambiente líquido, ¿no? El bebé está en un ambiente líquido. Y en este ambiente líquido, ¿qué va a pasar si ustedes ponen los piecitos? A veces han ido a la piscina y se quedan todos conversando y se ponen los pies en la piscina. ¿Qué pasa con sus piecitos? ¿Se macera? ¿No se cortará la piel? Ya, imagínense al bebito 9 meses en agua. ¿Cómo estaría ahí? Entonces la piel estaría muy dañada. Este vernix evita la maceración, ¿ok? Y como ven, va incrementando a lo largo de las semanas, pero finalmente a partir de las 36 semanas comienza a desaparecer. Es así que un bebé post-término, ¿no? Pasado las 40 semanas, ¿encontraré vernix? Entonces probablemente cuando les hagamos alguna pregunta en relación a la presencia de vernix en un paciente post-término, ustedes dirán que no puede tener, ¿verdad? Porque es algo muy típico de los recién nacidos prematuros y a término también, pero no en los post-términos. La nubo es, bueno, vamos a hacer la clase de examen físico, pero ya vamos adelantándonos un poquito. Aparece igual, muy temprano, intraútero,
y posteriormente desaparece, ¿no? Y lo encontramos en los bebés a término solamente en la zona de hombros. La piel en los prematuros tiende a ser delgada, traslúcida, pletórica o puede haber también edema en los prematuros. O sea, cuando ustedes vean, doctora, sus párpados están, no abre sus ojitos, los edemas están, parece que tiene edema palpebral. Sí, ¿por qué? Porque los prematuros pueden tener edema palpebral y es algo fisiológico en ellos. A diferencia de los prematuros tardíos. ¿Habrán escuchado ese término, prematuro tardío? ¿A partir de qué edad creen ustedes que hablamos nosotros de prematuros tardíos? Dijimos que los a término comienzan a partir de las 37 semanas, ¿verdad? 40 semanas post término. Y debajo de 37, perfecto. A partir de las 34 semanas hablamos de los famosos prematuros tardíos, que son un grupo importante, que tienen gran morbilidad, porque como son grandes, tienen buen peso, la mayoría dice, este niño está bien. Entonces lo dejamos ahí y comienza a hacer su quejido, ¿no? Y era una membrana de hialina. De repente, grado 1, grado 2, pero sí hizo su membrana de hialina porque todavía faltaba un poquitín para desarrollar. Entonces, para no perdernos de aquí, los famosos prematuros tardíos van a tener una piel lisa, más gruesa de repente, y una apariencia, como les digo, de un bebé a término. Tal cual, cada una de estas, que nos demoraríamos muchísimo en detallar, pero más o menos para que tengan un bosquejo general de cómo van los cambios en el examen físico de cada uno en función de las edades gestacionales. Lo vamos a ir viendo en detallado en la clase de examen físico, pero para que ustedes ya vayan al menos ambientándose. Una foto que me agradó mucho, porque cuando les digo, vamos a hacer método de Capurro, todos, ya doctora, y comienzan a tocar la orejita, y yo digo, ¿qué están haciendo? No, vamos a medir el examen físico. Ojo, esto tiene una técnica. Entonces nosotros agarramos la orejita, a ver, todos agarren su orejita. ¿Qué consistencia tiene la orejita? Dura, delgada, la parte de arriba del cartílago, no me agarren el lóbulo, ¿ok? La parte superior. Duro, ¿verdad? Porque tenemos un cartílago. Llévenla hacia adelante. Péguenla hacia adelante, hacia la zona del cráneo. Ok. Y luego la sueltan. Regreso rapidísimo, ¿verdad? Porque nosotros tenemos pabellones que ya están maduros. Cosa que no va a pasar en los recién nacidos prematuros, ¿ok? En los prematuros, cuando tratamos nosotros de hacer esto, se queda ahí pegado, no regresa. Dependiendo de la edad y en función de eso, nosotros vamos a poner una graduación. Como les digo, no estoy haciendo Capurro, pero ya vamos conociendo. Grados del desarrollo del nódulo mamario. Para eso solo tengo que observar. Creo que la imagen, pero en la computadora ustedes la van a ver mucho mejor, porque acá el color se pierde un poco, pero miren más o menos la diferenciación. Lamentablemente no se visualiza, pero ustedes tienen las clases y tienen también las imágenes. Algo que me gusta mucho, les digo a los chicos, vamos a ver la edad gestacional, por favor, pliegues plantares, y todo el mundo agarra y comienza a mirar. ¿Y yo qué hacen? Estamos mirando, doctora, los pliegues plantares. Así no se ve. Entonces, ¿cómo se ven los pliegues plantares? Para nosotros poder visualizarlos de manera correcta, si esta es la planta del pie, ustedes van a tener ¿por qué? Porque si ustedes no flexionan, no van a visualizar de manera correcta los pliegues. Y si se dan cuenta, en los recién nacidos prematuros, ahora que los comiencen a observar, ellos tienen todos sus pliegues ya definidos. O sea, no es que no se va a visualizar, a menos que sean muy prematuros, ¿no? Digamos, no sé, 28 semanas. En ellos probablemente sí no encontremos la imagen. Pero si es un prematuro de 34, 35, un tardío, sí los vamos a visualizar. Pero el momento de flexionar nos va a permitir a nosotros visualizar estas imágenes, ¿ok? Entonces sí tenemos que hacer esa maniobra para nosotros poder visualizar de manera correcta y poder darle una graduación adecuada. Esta es una escala que no usamos mucho, que es la de Usher, pero que es una de las primeras, por eso la menciono, ¿no? Que habla básicamente de características físicas, ¿ok? Las características físicas en general, y es muy fácil de realizar, se altera muy poco en lo que es el retardo del crecimiento intrauterino y evalúa qué cosa: pliegues plantares, pabellón auricular, pelo, nódulo mamario, genitales, tanto del sexo femenino como masculino, y nos permite dar una valoración en función de recién nacidos a partir de las 36 semanas. Esta siguiente escala es un nuevo método que ya comienza a utilizar la valoración neuromuscular con las características físicas. Entonces ya nos permite dar alguna valoración un poco más certera de lo que es la edad gestacional.
Y esta va a requerir algunos criterios físicos, en este caso 11 criterios y 10 neuromusculares. Es de mayor precisión, ¿ok? Requiere mayor tiempo y experiencia, de una aproximación de más o menos 2 semanas, ¿no? Y se tiene que efectuar, ojo, después de las 24 horas de vida, ¿ya? Gran utilidad en menores de 36 semanas. Entonces, si les ponen en el test cuándo se realiza o para qué bebitos son estos, no va a ser para un bebé a término, ¿verdad? Porque estamos diciendo que es para menores de 36 semanas. Gran utilidad en los menores de 36 semanas, como menciono aquí, y estas son las características. Ni se las aprendan porque no las usamos, ¿ok? Simplemente para que conozcan, y por ahí como distractor probablemente les hablemos de esta escala. Pero para que tengan una idea de cómo está. Y este es el método de Valar. El método de Valar sí lo tienen que conocer, no la clasificación per se, pero sí al menos los componentes del método del Valar. Coge, ¿no? Abreviaturas de alguna manera de la escala previa, incluso ha incorporado para el estudio de esta valoración de esta escala a prematuros de 23 a 27 semanas, ¿ya? Y es más confiable y es más breve, por eso es mucho más sencilla para poderla valorar. Sí, yo creo que está acá un poco difícil, pero si van a ver, los componentes son postura, ventana cuadrada, ventana cuadrada, ¿no? El reborde de los brazos, ¿no? El ángulo popliteo, el famoso signo de la bufanda, el talón oreja, estos como marcadores neuromusculares, acompañados también de algunos marcadores del examen físico, como piel, anugo, ¿no? La superficie plantar, mamas, ¿no? Los pabellones auriculares y los genitales. Esta es una escala que la van a encontrar en todos los servicios de neonatología donde ustedes realicen la práctica. La vamos a poder desarrollar en conjunto en la práctica, ¿ok? Estos sí están obligados a aprender, ¿ok? El método de Capurro es la valoración para que nosotros podamos obtener lo que es la edad gestacional en los recién nacidos a término. Entonces, si yo tengo un recién nacido, yo me voy a acordar de los que van a rotar conmigo, yo les voy a preguntar, si yo tengo un recién nacido a término de 34 o 35 semanas, y ustedes me dicen, doctora, tiene 35 semanas, apenas nace, y me dicen por Capurro, ¿yo qué les diré? Imposible, ¿no? Porque Capurro es para ¿quiénes? Para los a término. Y si tú estás presumiendo que este bebé es a pretérmino, ¿qué hacemos? Buscamos otros datos para la edad gestacional. ¿Cuáles serían los otros datos? Eco 1, examen físico, que también ayuda, altura uterina, fecha de última regla, yo no sé. Pero no me pueden decir que por Capurro van a sacar la edad gestacional de un pretérmino, ¿ok? Tenemos otras valoraciones. Es básicamente, como ven aquí, características físicas. La forma de la oreja, tamaño de la glándula mamaria, la formación del pezón, textura de la piel y los pliegues plantares. Se suma el puntaje calculado, ¿no? Y se divide entre 7 y eso lo vamos a catalogar para lo que es la edad gestacional. Ok. Después de esta primera parte les doy 5 minutos y retomamos. Solo 5. Tenemos 3 clases bastante largas. Entonces, en lo primero que hemos visto es recordar las escalas, edad gestacional, conocer en función de lo que es. ¿Alguna duda, algo que quisieran de la primera clase? ¿No? Okay. Sigamos. En cuanto a lo que es la adaptación del recién nacido a la vida extrauterina, tiene que ver con varios cambios importantes. Recordemos de que ¿cómo era la vida de un recién nacido en la etapa fetal? ¿Cómo la recuerdan? ¿Cómo creen ustedes que puede ser? ¿Qué cambios se pueden dar? ¿El bebé cómo respira en la etapa fetal? A través de la placenta, ¿ok? A través de la placenta. ¿Cómo se nutre? A través de la placenta. Perfecto. ¿Cómo elimina toxinas? ¿Cómo hace intercambio gaseoso? A través de la placenta. ¿Cómo defeca? A través de la placenta. Entonces, ¿qué hace el bebito en la etapa fetal? Todo lo hace la mamá, ¿ya? Entonces, él tiene
ya aparatos y sistemas en desarrollo, pero es como una máquina nueva que todavía nadie ha puesto a funcionar, ¿no? Y ciertamente hay algunos de sus órganos que sí, obviamente ya están generando enzimas, ya hay algunas, básicamente el tema enzimático ya está activo, ¿no? El desarrollo neuromuscular también va, ¿no? Pero así, digamos que el bebé todavía, al momento de nacer, es cuando recién hace uso de los pulmones. Y para esto requiere algo. ¿Qué es lo que requiere este bebé para poder iniciar el primer esfuerzo respiratorio? Obviamente, algunos cambios hormonales que se van a dar en esta última etapa del embarazo, ¿verdad? Ustedes que recuerdan más de fisiología, ¿qué es lo que más pasa? ¿Cuál es la hormona que sostiene el embarazo? La progesterona, perfecto. ¿Y qué pasa con la progesterona cuando va a iniciar el trabajo de parto? ¿Qué pasa con la progesterona? ¿Disminuye? ¿Aumenta? Disminuye, claro. ¿Y qué aumenta? Claro, que es la que va a iniciar las contracciones. Entonces, estos cambios, que no solamente tienen que ver con un tema hormonal, sino también a nivel del drenaje linfático, comienzan a darse cambios y el bebé comienza a generar una excursión. Por si acaso, el drenaje de los pulmones no se hace por excursión durante el canal del parto, sino a través de lo que inicia la oxitocina por drenaje linfático, ¿ok? Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque si queremos hablar de lo que es la adaptación extrauterina, tenemos que conocer cómo estuvo antes, para nosotros poder ver qué cambios se van a dar, ¿ok? Entonces, recordemos, ¿no?, de que cuando el bebé nace, ¿no?, digamos que ha habido una adaptación adecuada, es un bebé a término, inició trabajo de parto y finalmente se produce el parto. ¿Qué va a pasar en los primeros minutos de vida? ¿Cómo va a ser la actitud de este bebé? ¿Cómo lo van a ver ustedes? ¿Qué es lo normal? Eso es lo que tenemos que ver ahora. Van a haber cambios fisiológicos que permiten a este bebé adaptarse a la vida, de la vida intrauterina a la vida extrauterina, y también algunos cambios en aparatos y sistemas en general. Entonces, la transición neonatal, la famosa transición neonatal, es un periodo de estabilización. Es un periodo de estabilización de la vida intrauterina a la vida extrauterina. Y recuerden que esa parte que está abajo, ¿cuántos bebitos, cuántos neonatitos van a requerir alguna intervención de esa lámina? Solo el 10%. Ya ese es un número estándar, no se me ocurrió, probablemente el doctor Gustavo y en todas las clases que vengan adelante con el doctor Florian también se las van a repetir. Porque cuando ustedes aprendan reanimación, ¿qué quiere decir? Que de 100 partos, 90 no requieren ninguna intervención. O sea, el bebé todo bien, va a nacer solito, va a llorar, todo bien. Un 10% requiere alguna ayudita, muy poquita. Y un 1% va a requerir una gran ayuda, si lo ponemos en palabras sencillas. ¿Ok? Entonces, el 90% va a ser una transición normal. A mí, hoy día, me interesa recordar la transición normal. Cuando hagamos reanimación neonatal, hablaremos de ese famoso 10%. ¿Ok? Para poder hacer el seguimiento. Oh. Entonces, en las primeras 6 horas, ¿qué va a pasar con este recién nacido? Va a haber una estabilización de la temperatura. ¿Cómo estaba en la vida fetal? ¿Había hipotermia? ¿Había corriente de aire? No. Había una temperatura regulada por el vientre materno. Va a haber también un control glucémico. O sea, ¿qué pasa? ¿Cómo se alimentaba el bebé? A través de lo que la mamá ingería. ¿Y qué va a pasar ahora? Él tiene que generar su propia reserva. Va a haber una estabilización cardiovascular y también respiratoria. El periodo transicional, en las primeras 6 horas de adaptación, ¿no?, van a haber algunos procesos que se van a dar. Obviamente en función de los órganos y sistemas, y tenemos periodos de actividad. Esto sí lo tienen que recordar, ¿ok? El famoso primer periodo de reactividad es cuando el bebé nace, ¿no? Y si lo ponemos en tiempo, son los primeros 15 minutos del nacimiento. ¿Cómo está ese bebé después de que nace? Tiene un llanto enérgico, está con un llanto bastante fuerte, vigoroso nosotros le decimos, tiene una frecuencia cardíaca, si lo tomamos en ese momento,
en límites superiores, o sea, 160, 140, etc. ¿Las respiraciones son respiraciones que nosotros podemos contabilizar? No, son respiraciones irregulares. ¿Qué quiere decir eso, doctora? En un minuto me salió 48, en el otro me salieron 52, o sea, va a ir cambiando en función de cómo van pasando los minutos. Este bebé se va a encontrar alerta, va a estar un poco tremoroso, va a tener llanto enérgico, movimientos de cabeza, con mucho movimiento motor, ¿ok? Y son las primeras reacciones espontáneas, ¿no?, que son excelentes para iniciar la lactancia materna, ¿ok? Hoy en día, los partos de los recién nacidos a términos vigorosos, repito el término, se pueden atender en el vientre materno. La primera atención, lo que es la atención inmediata, la hacemos dentro de lo que es el vientre, en el vientre materno, y podemos iniciar precozmente lo que es el reflejo, que ya tiene el bebé, el reflejo de búsqueda, y direccionarlo hacia el pezón materno, que nos sirve también como analgésico materno, porque habitualmente la mamá tiene mucho dolor posterior al parto, y nos permite también iniciar la lactancia materna, ¿ok? El famoso apego. Entonces, esos primeros 15 minutos son importantes para nosotros, para iniciar lo que es lactancia materna, conocer al bebé. Hay un término que les vengo repitiendo, la palabra vigoroso. ¿Qué significa un recién nacido vigoroso? Es un recién nacido que tiene un llanto enérgico, que tiene una frecuencia cardíaca mayor de 100 y que tiene un tono adecuado. 3 características del paciente o del recién nacido vigoroso. Repito, llanto enérgico, frecuencia cardíaca mayor de 100, ¿ok? Y tono adecuado. Entonces, cuando ustedes le digan vigoroso, estamos hablando de esas 3. Entonces, primer periodo de actividad, los primeros 15 minutos de vida. ¿Qué pasa? Tenemos el segundo periodo. Son entre promedio 1 hora, hora y media, los 60, 90 minutos siguientes. ¿El paciente cómo está? Dormido. Ya a dormir, marcada disminución de la actividad motora. Puede haber algún tipo de hipotonía. En algunos, si tomamos la frecuencia cardíaca y somos muy acuciosos, incluso podría estar con tendencia a la bradicardia, pero es algo fisiológico, ¿ok? Y los reflejos también se van a encontrar disminuidos. El tercer periodo, que tiene que ver con un famoso segundo periodo de actividad. O sea, al inicio, como dijimos, que estaba el bebé con un llanto enérgico, activo, ya. El tercer periodo viene a ser el famoso segundo periodo de reactividad. Lo he preguntado varias veces y todo el mundo se confunde porque me dicen, doctor, usted dijo que segundo periodo de reactividad y hemos marcado el segundo periodo y lo clasificaron mal. Ojo, tercer periodo o segundo periodo de reactividad, ¿no? Hay un aumento del tono, un llanto nuevamente que por lo general está asociado a hambre, ¿ya? La eliminación del meconio se puede dar en este tiempo. Nuevamente los reflejos activos y hay un excelente momento para la alimentación. Nosotros, defensores y amigos de la leche materna, queremos que siempre el bebé reciba leche materna. Entonces, ¿cuál sería el mejor momento para comenzar? El primer periodo de reactividad, ¿no? En el segundo a nadie se le va a dar porque el bebé está dormido. Y el otro momento importante sería el segundo periodo de reactividad, porque el bebé lo requiere. Acuérdense que el bebé no tiene reservas. Él se alimentaba a través de la placenta, ya no hay placenta, entonces necesitamos que tenga un ciclo, ¿no?, para poder nosotros generar que haya una alimentación importante. La pobre adaptación cardiorrespiratoria al nacer no puede predecir en la mayoría de los casos. ¿Cómo yo podría encontrar ese 10%? A ver, ¿qué de repente estrategias ustedes podrían encontrar para que ese famoso 10% que no se adapta de manera adecuada, ustedes ya más o menos hayan presumido de repente que ese niño podría tener alguna alteración en la adaptación? Ok, uno es la historia clínica a través de la edad gestacional de la parte de obstetricia que me diga que el bebé es prematuro. Perfecto, porque los prematuros no se adaptan bien, ¿no? Por lo general son inmaduros, algunos de ellos, si son muy inmaduros, todavía no tienen ¿qué cosa en los pulmones? Surfactante. Entonces, ¿qué lo produce quién? Neumocito tipo 2, ya. Entonces, como no tienen,
podrían tener alguna alteración en la adaptación y podrían ser este 10%. ¿Qué otros grupos hay? ¿Qué les parece? A mí no me gusta hacer monólogos, de verdad, pero anomalías congénitas, malformaciones. Ellos probablemente no se van a adaptar. ¿Y cómo me entero de eso? Ya, pero antes, o sea, todavía no nace. ¿Cómo yo voy a identificar este grupo de riesgo? Todavía no ha nacido. Ecografías, ¿ya? La ecografía, tengo que ir a revisarla, por favor. Los ginecólogos se demoran haciéndola, hay que leerla. Me ha pasado, cesárea, doctora, entramos todos corriendo, cesárea de emergencia. Y nadie se dio cuenta que el paciente tenía una trisomía 13. Entonces, estoy corriendo y el bebé nace mal, obviamente. Y, ¿puedes revisar la historia? ¿No? Porque a veces vienen expulsivo, una cesárea de emergencia, un DPP. Entonces, es importante que veamos la historia y revisemos los datos que ya están ahí, ¿ok? Entonces, malformaciones congénitas, prematuridad, ¿qué otro más? Patologías maternas, ¿cómo cuáles? Autoinmunes, excelente. Hemos tenido bebés, madres con plaquetopenia severa, y el bebé nace, y obviamente hay unas complicaciones. ¿Qué otra más? Piensen en fácil. Diabetes materna, ok, pero eso me da problemas más tardíos. Habitualmente no me da en la adaptación. Me da problemas de hipoglicemia posterior, metabólicos. La preeclampsia. ¿Qué problemas me podría dar en el momento del parto? Por lo general, da restricción del crecimiento uterino y son problemas más tardíos, ¿ok? ¿Qué otras cosas más? Los embarazos gemelares. ¿Ustedes creen que nos den problemas? Los embarazos gemelares. Sí, por lo general tienden a haber complicaciones en los embarazos gemelares. No en todos, pero sí hay más riesgo que un producto único, ¿ok? ¿Hay alguna enfermedad de transfusión feto-fetal? ¿En qué se da? En los gemelos, ¿ok? Entonces siempre hay que estar alerta de si hay una disociación del peso entre un producto y el otro, porque si alguno es muy chiquito y el otro es muy grande, podría estar representándonos de que hay alguna transfusión feto-fetal, un hidro, etc. Entonces, todos estos datos, ¿dónde los encuentro? En la historia clínica materna. Entonces, cuando estemos en la práctica y yo les digo, por favor, revísame la historia clínica materna. Ay, doctora, no, o sea, es importante, porque muchas veces en la visita nadie se dio cuenta que la mamá está con unos leucocitos en 30.000, que hizo fiebre, que estaba con, no sé, una pielonefritis, o nadie se da cuenta que la mamá toma algún tipo de medicación. Entonces, y eso podría haber afectado al bebé. Entonces, son datos que ustedes están en la obligación de buscar en la historia clínica materna y que se tienen, ¿no?, que tener como antecedente para poder evitar, ¿no?, o para actuar de manera más oportuna si hubiera alguna alteración. Comenzamos con lo más trascendente de alguna manera, que es el desarrollo pulmonar. Ya esta parte de fisiología ustedes se la conocen, yo no planeo hacer clase de fisiología pulmonar, pero sí para decir dónde aparece el surfactante. ¿En qué etapa? La canicular, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que a partir de esta semana ya hay surfactante en los pulmones de nuestro feto, pero en cantidades insuficientes, ¿ok? Todavía no son suficientes para poder generar una adaptación pulmonar importante. Incluso el desarrollo de los alvéolos se va completando todavía en la etapa digamos, la parte final del embarazo. Entonces es importante para nosotros que tratemos de preservar el producto hasta la gestación a término. ¿Qué dice la Academia Americana de Pediatría? ¿Cuál es el mejor momento, la mejor edad gestacional para que nazca un producto? Por encima de las 37 semanas, ¿ok? Entonces, cuando los ginecólogos quieren sacar, les dicen, no, por favor, porque puede haber una taquimia transitoria, puede haber una herida, hay riesgo para el bebé, ¿ok? Entonces, tratemos de. ¿Cómo estaban en el feto? Esto es copiado, copy-paste, por si acaso, de la guía de reanimación, ¿no? Así que cuando la vean, van a encontrar la lámina igualita. Y es importante porque así de fácil lo explicamos para hablar de reanimación. Los pulmones, ¿cómo están dentro del feto? Llenos de líquido. Las arteriolas pulmonares, ¿cómo están? Contraídas. ¿Por qué? Porque no la estamos usando. La resistencia vascular periférica, ¿cómo está? Aumentada.
El flujo sanguíneo pulmonar disminuido nuevamente porque no se está usando. Flujo sanguíneo se desvía a través del conducto arterioso, ¿no? Y el 80% de la sangre de la arteria pulmonar se va a desviar a través del ductus. Esto es normal, ¿dónde? En el feto. La transición normal luego del nacimiento requiere que este líquido salga de los pulmones, porque si no el bebé no va a poder ventilar, ¿no? Que haya una expansión de los pulmones, que haya una disminución de la resistencia vascular pulmonar y que haya un incremento del flujo sanguíneo pulmonar. O sea, todo esto tiene que pasar para que el bebé se adapte. ¿Qué pasa si no se da? Obviamente van a entrar en ese famoso 10% que no se adaptó correctamente. ¿Cómo se elimina el líquido pulmonar? Sí, inicia con cuando inicia la labor de parto, hay una disminución de la producción del líquido pulmonar. Y el trabajo de parto va a hacer que las células epiteliales pulmonares reabsorban el líquido, ¿no?, de los espacios alveolares, estimulando el drenaje linfático, que es el mecanismo principal. ¿Ok? ¿Cómo se da la eliminación del líquido pulmonar? ¿Cuál es el mecanismo más importante? Drenaje linfático. ¿Ok? El paso por el canal vaginal también va a generar la famosa compresión, ¿no? Y va a generar una especie de excursión, pero esto no es tan relevante. Entonces, ¿qué pasa cuando el bebé nace? Hace una inspiración pasiva. Luego puede generar lo que es la evaporación, el transporte activo de sodio, liberación de catecolaminas y finalmente el drenaje linfático va a terminar de eliminar el líquido pulmonar. ¿Qué pasa cuando el bebé nace a nivel pulmonar? Los alvéolos se expanden, obviamente, con el aire que va a ingresar. El líquido pulmonar va a abandonar gradualmente los pulmones. Las arteriolas, en general, se van a dilatar. La resistencia vascular pulmonar va a disminuir, ¿ya? Y el flujo sanguíneo pulmonar aumenta. Esto, que por ahí de repente no es tan amigo para ustedes, es importantísimo que ustedes lo recuerden, porque cada vez que ustedes vean que nace un bebé en la práctica, tienen que ir pensando que eso está pasando. ¿Ok, doctora? Pero no lloró. Ya, ¿por qué no lloró? Porque de repente algo interrumpió la transición normal y no permitió que se dé toda esta cascada. Vamos a hacer un review de todos los aparatos y sistemas, pero es imposible que nos detengamos en cada uno. Así que vamos a tratar de hacerlo de manera rápida. En el feto, los cambios cardiovasculares, en la mayoría, la sangre pasa a través de la aurícula derecha a la izquierda por el famoso foramen oval, que está permeable ¿dónde? En la circulación fetal. ¿Ok? Tenemos una circulación en paralelo, que hace un momento escuché por ahí, ¿no? Con 3 circuitos centrales, ¿no? Que son los que vemos en esta gráfica: el ductus arterioso, el foramen oval y el ductus venoso. ¿Ok? Y con eso tenemos famosos circuitos pulmonares y el circuito sistémico. Estos 3, ¿qué va a pasar cuando nace el bebé? Tienden a cerrarse. ¿En qué tiempo? 48, 72 horas en el peor de los casos. ¿Ok? ¿Y cuándo, doctora, se van a demorar en cerrar? Cuando hay alguna alteración que se produce en el momento del parto. ¿Qué pasa si este bebé, no sé, tenía un circular de cordón, demora la cabeza en extraerse? Probablemente va a requerir IPPP, probablemente hay una persistencia del ductus en algunos casos, ¿ya? Entonces, cuando hay alguna alteración, tenemos que ir pensando qué puede pasar. En la vida extrauterina, la sangre ya no va hacia la placenta, ¿no? Hay cambios en las presiones a nivel del corazón y va a haber un aumento de ¿qué cosa? La resistencia vascular sistémica. ¿Se acuerdan cómo estaba? Estaba al revés, ahora va a haber un aumento de la resistencia vascular sistémica. El cierre del foramen oval, como veo aquí, disminuye la presión de la aurícula derecha. Hay una alta presión a nivel de lo que es la aurícula izquierda y la sangre va a fluir de regreso, ¿no?, hacia el lado derecho y a la valva izquierda. Y obviamente los 3 cierres funcionales que se dan menos de 3 meses y en algunos casos pueden prolongarse. El famoso cierre del ductus venoso debido al clampaje del cordón, ¿eso lo hacemos en qué momento? Posterior a la tensión inmediata. Durante la tensión inmediata hacemos el clampaje del cordón, que tiene ¿qué cosa? ¿Qué es lo que vamos a visualizar nosotros en el cordón? 2 arterias y una vena, ¿ok? El cierre funcional, que se puede dar entre los 3 y los 7 días, ¿no? Y el cierre anatómico, que se da hasta las 2 semanas.
El cierre del ductus arterioso, ¿no? Igual se da por incremento de presión y también por caída de las prostaglandinas. En cuanto a lo que es la circulación neonatal, ¿no? Es una circulación en cierre, tenemos que tener en cuenta el tema que hay un gasto cardíaco elevado y hay una disminución también de lo que es la resistencia vascular pulmonar, con la famosa expansión pulmonar, dilatación de lo que es el lecho vascular pulmonar, finalmente un flujo, aumento del flujo sanguíneo pulmonar y disminución de la presión pulmonar. Yo sé que esto de repente es muy engorroso, pero para tratar de hacerlo más sencillo. La frecuencia cardíaca normal en el recién nacido, ¿cuál es? 160, ¿ya? Pero cambia cuando está despierto o cuando está dormido. Cuando está dormido, como algunos que ya están bostezando, ya puede disminuir. Y no es bradicardia, es simplemente que el paciente, el neonato está dormido. Entonces 100 durante el sueño es normal y 180 durante el llanto es normal, ¿ok? Puede haber un enlentecimiento de la circulación periférica por 24 horas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué recién nacido tiene Apgar 10? Ninguno, porque todos los bebitos cuando nacen tienen acrocianosis. Véanlos cuando están en cesáreas o en parto, todos tienen una pigmentación, ¿no? En extremidades, ¿no? Y por lo general esto se regula a las 24 horas de vida. Por eso nuestro Apgar máximo en el OAISA es 9. ¿Okay? 90% de los soplos de los recién nacidos son transitorios. ¿Y cuándo los voy a escuchar? Después de las 24 horas, ¿no? Y no se asocian a ninguna patología. Usualmente debido a cierres del ductus arteriosos y el foramen oval. Entonces, si escucho un soplo al inicio, ¿qué cosa es? Fisiológico, ¿ok? Pero hay que hacerle seguimiento, ¿no? Todos son fisiológicos, no hay que examinar. El ventrículo derecho hace la mayoría del trabajo cardíaco antes del nacimiento y posterior a ello el ventrículo izquierdo incrementa su carga de trabajo después del nacimiento y gana tamaño y grosor, ¿no? En el tercer al sexto mes. Acá, como es el cambio de los volúmenes y los efectos cardíacos del lado derecho parecen ser menos tolerados que los del lado izquierdo. A nivel gastrointestinal, ¿qué pasa? A nivel gastrointestinal, la mayoría de las glándulas salivales no empiezan a secretar saliva hasta los 2 o 3 meses de edad. Imagínense, ¿qué va a hacer el bebé sin glándulas salivales? Recordemos algo que es una característica muy típica de los recién nacidos. ¿Qué es lo que dice los que vamos a hacer consulta conmigo? Lo primero que yo le digo a la mamá, después de felicitarla porque acaba de tener a su bebé, lo siguiente que le digo: señora, por si acaso, el pujo, el suspiro, el hipo, la regurgitación, que es botar un poquito, es fisiológico, ¿ok? Entonces, hay algunos detalles que para mamás son angustia total, pero que nosotros sabemos que son cambios que tienen que ver con inmadurez. El neonato todavía se está adaptando. Y en lo que es tubo digestivo, muchos de ellos pueden tener regurgitación, incluso fisiológica, los primeros 3 meses de vida. Entonces, ¿qué hay que hacer? Evitar obviamente el movimiento brusco y evitar después de la lactancia la posición en decúbito y tratar de tenerlos al menos algunos minutos en prono. Yo siempre juego con ellos y les digo a veces: ¿qué pasa si al doctor lo pongo de cabeza ahorita? Yo tomo desayuno, no pasa nada, ¿no? Pero ¿qué pasa si un neonato, después de haber lactado, lo pongo ya ni siquiera de cabeza, un poquito de costado, o lo echo rápidamente, o lo muevo, porque a la mamá les gusta apoyarlo? ¿Qué pasa con el neonato? Va a regurgitar, o sea, aseguro que lo va a regurgitar. Es más, ustedes en la práctica, el bebé en la sala de espera estuvo lactando, que ustedes emocionados van a ir a examinar al paciente y lo mueven y el bebé vomita. Tranquilos, no pasó nada, lo ponen de costado, no pasa nada. Es fisiológico casi en ellos hacerlo, algunos lo hacen más, otros menos, pero es normal. ¿Por qué? Porque todavía tenemos un sistema inmaduro, ¿ok? Entonces, miren, las papilas gustativas, de la punta de la lengua se distingue dulce y amargo, algo. El estómago tiene una capacidad de ¿cuánto? Eso es importante. ¿Por qué? Porque si ustedes le van a dar leche a un neonato y le dan un montón de leche, ¿qué va a pasar? Va a vomitar. Porque la capacidad gástrica solamente permite 50 mililitros. ¿Cuánto es una onza? ¿Alguno tiene un hermanito chiquito? Un familiar bebé. ¿Cuánto es una onza? Familiar, vecinito, nada. Una onza, ¿alguien tiene idea? ¿Cuántos mililitros es?
En neonatología hablamos de onzas, por si acaso, ¿ah? Así que van a ir a revisar ahí sus mediciones. Una onza es igual a 30 mililitros. Entonces, ¿cuántas onzas tiene de capacidad? No llega ni a 2, o sea, con las justas 2. Entonces, si la mamá de emocionada le prepara 3 onzas de biberón, porque por alguna razón no está tomando leche materna, ¿qué va a pasar? Va a vomitar, seguro que va a vomitar, ¿ya? Y no es que ustedes sean brujos, sino es que es fisiología, ¿ok? El tiempo de vaciamiento del tubo digestivo es de 2 a 3 horas. ¿Qué quiere decir? Que el bebé no puede estar lactando pues 3 onzas cada hora, porque no ha terminado de digerir la previa. Tiene que ser entre ese lapso de tiempo. Doctora, ¿y cómo es la leche materna? Entonces, cada 3 horas. No, ahí sí es diferente. Porque la leche materna se puede absorber mucho más rápido y se va produciendo en función del requerimiento del bebé. Entonces el bebé lacta lo que necesita. Entonces puede lactar de manera horaria, cada 2 horas, cada 3 horas, cada 15 minutos. Él y la mamá generan un ritmo. El esfínter del cardias es inmaduro, lo cual hace que la regurgitación ocurra de manera frecuente, ¿ok? Regurgitación no es patología en el neonato, por si acaso. Nada que estoy dando, alguna vez he escuchado hasta misa pía, no sé qué le dan a los neonatos, pobrecitos. El meconio formado en el útero es eliminado dentro de las primeras 24 horas. ¿Qué quiere decir? Que si no defecó al inicio no pasa nada, tenemos hasta un día para que lo haga de manera fisiológica. Y algunos demoran un poco más, hasta 2 días. Y simplemente hay que vigilar eso. ¿Qué vamos a hacer cuando hagamos el primer control del neonato? Lo primero que yo les voy a preguntar, ¿miccionó? Sí, doctora. ¿Hizo deposiciones? Sí. ¿Por qué? Esto me está diciendo ¿qué cosa? De que el sistema renal funciona y que el digestivo también. Es muy importante registrar el meconio y la primera orina. Actividad enzimática para digerir azúcares sencillos, lactosa, sacarosa y algunos oligosacáridos. Proteínas absorbidas sin dificultad. Posee bajos niveles de amilasa salival y solo el 10% de la amilasa pancreática. Limitada la capacidad de digerir hidratos. Obvio que ellos solo pueden tomar leche materna, pues, ¿no? No les vamos a dar otra cosita. Esto es cómo se va desarrollando el tubo digestivo desde el punto de vista ontogenético. Creo que lo más importante tiene que ver con la parte motora. Muchas veces les decimos a los alumnos, ¿por qué ese niño está con sonda? Y todos lo miran, indicación médica. No es que se nos dio la gana, sino que tiene alguna razón. El reflejo de succión-deglución es muy precoz en la etapa fetal. Es así que el bebé deglute, pero la coordinación de la succión-deglución todavía no está madura hasta determinada edad, por lo general alrededor de las 34 semanas. Entonces sí puede estar presente mucho antes, pero no está coordinada. Tanto es así que miren cuándo aparece la deglución. 8 semanas, o sea, súper temprano. La motilidad, cómo se va dando las 32 semanas. La succión nutritiva y deglución, ¿a partir de qué dice? 32 a 36 semanas ya está madura. Por eso les digo 34 semanas más o menos. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo un bebé de 30 semanas le doy leche toda emocionada? Vamos a darle néctar. ¿Qué va a pasar con ese bebito? Se va a aspirar, ¿ok? La leche le va a ir a la vía pulmonar y ese bebé va a hacer una neumonía aspirativa. Entonces, por eso le ponemos sonda. ¿A quiénes más le ponemos sonda orogástrica? Aquellos que están con polimnia, porque por la polimnia probablemente van a hacer, pero eso es otro tema, ¿no? Pero entonces, la succión de glución a partir de alrededor de las 34 semanas, si lo queremos mencionar. La adaptación hepática también tiene que ver en los mayores sitios de depósito de glucógeno, son el hígado, el corazón y el tejido esquelético. Tenemos algunos depósitos de glucógeno que pueden ser hasta 2 a 3 veces más altos de alguna manera que en la etapa adulta, y más o menos cómo se va dando el desarrollo a nivel hepático. Yo creo que está ahí para poder avanzar. La bilirrubina, probablemente en ningún momento de la vida la ictericia es tan frecuente como en la etapa neonatal. ¿Han visto bebés amarillos alguna vez? ¿No? Es bastante frecuente y muchas veces es fisiológica y tiene que ver con algunos datos que son importantes que ustedes van a revisar ahora. Por ejemplo, ¿cuál es el tiempo de vida media del glóbulo rojo? 120 días. ¿Y en el neonato? 90 días. Entonces, viven menos. Se destruyen más. Hay más detritus de los glóbulos rojos, más bilirrubina. ¿Qué más?
hay déficit enzimático. Por tanto, se metaboliza menos, se queda más detritus, más ictericia. ¿Qué otra cosa más puede hacer que haya más hiperbilirrubinemia en el neonato? Hiperbilirrubinemia es ictericia. La bilirrubina es un producto de destrucción de los hematíes, ¿verdad? Estamos claros en eso. Se necesita ser conjugada para que pueda ser excretada. En el útero la bilirrubina es excretada a través de la placenta, o sea, el bebé no hace nada. La mayor carga de glóbulos rojos neonatales aumenta, ¿no? por aumento de la eritropoyetina, y recordemos que la vida media es menor en el neonato. Incluso en un prematuro, y en un prematuro enfermo, miren, puede caer hasta 30 días. Conclusión, ¿en quiénes es más frecuente la ictericia? En los prematuros y en los que tienen alguna patología. ¿Okay? La membrana del glóbulo rojo en la etapa neonatal es frágil. La función hepática es insuficiente. ¿Okay? La capacidad de captar la bilirrubina es afectada. Hay un déficit enzimático, hay inmadurez del sistema para excretarlo y hay una circulación enterohepática aumentada. Esta lámina se las voy a preguntar siempre, porque una de las causas más importantes de hospitalización en alojamiento conjunto es ictericia, ¿ok? Y eso está dado por temas que ustedes ya deben conocer que tienen que ver con fisiología. La hemoglobina en general van a caer de alguna manera desde el primer día de vida en adelante, ¿no? Dice aquí, con una media de 17 gramos por decilitro a 11 gramos por decilitro a los 3 meses de edad. La famosa anemia fisiológica del recién nacido, ¿no? Porque hay un predominio de lo que es la hemoglobina fetal, que representa hasta el 90% y va a disminuir a un 5% en los primeros 4 meses. Por eso es que cae así la hemoglobina. En la etapa fetal, más o menos el 70%, y luego van las otras fracciones. La hemoglobina fetal tiene mayor afinidad por el oxígeno y a la curva de disociación de la oxihemoglobina está desviada a la izquierda de la curva del adulto. O sea, hay una diferenciación, un predominio de lo que es la hemoglobina fetal. Los reticulocitos descienden de 6 a 10% al nacer, ¿no? A menos de 1% al tercer a quinto día de vida. Conclusión: cuando nace, ¿cuál es el valor normal de hemoglobina en todo recién nacido? En promedio, ya 15, 16, 17, 18, si es un prematuro, más, 19 de repente, ¿ok? ¿Por qué? Porque tiene más hemoglobina fetal. ¿Y por qué nosotros, como estrategia de país en vía de desarrollo, suplementamos hierro a partir de los 6 meses? Porque hay una anemia que es fisiológica y que va a requerir de algún tipo de suplemento en esta etapa. Pero lo hacemos en los niños sanos a partir del 6º mes. Antes, no, ¿ok? A menos que tenga alguna patología, a menos que sea prematuro, que es otra historia. Así como los sistemas son inmaduros, la coagulación también, y tenemos factores de coagulación materna que no van a atravesar la barrera placentaria. Tenemos aquí algunos factores de coagulación que son activos bajo la influencia de la vitamina K y son considerados dependientes, ¿no? La ausencia de flora intestinal normal necesaria para la síntesis de vitamina K en el intestino resulta de bajos niveles de vitamina K. Doctora, pero ¿por qué no podría haber flora intestinal normal en un recién nacido que produzca estos factores? ¿Qué se les ocurre? Parto por cesárea. Porque ¿qué es lo normal? ¿Cuándo es el momento en el que el bebé se coloniza por primera vez? Cuando nace vía vaginal. Pero ¿cuál es la tendencia actual? Bueno, aunque ahora está un poco menos que antes, parto por cesárea. ¿Por qué? Porque cesárea electiva, porque yo quiero programar que nazca tal día, porque, o sea, hay 1001 factores, menos el hecho de que no es fisiológico para el recién nacido y que obviamente va a generar alguna alteración y también va a haber algún tipo de riesgo de alguna morbilidad. Los bajos niveles de vitamina K en la leche materna. Tenemos acá, la vitamina K es administrada de manera profiláctica, por eso es que se administra a todos durante la atención inmediata. ¿Cuánto? 1 miligramo de vía a través de vía intramuscular. Y en los recién nacidos prematuros, 0.5 miligramos. Esto es parte de lo que es la atención inmediata. A nivel del cambio renal, ¿cómo es el riñón de un recién nacido prematuro? Fácil, inmaduro. Y como tal, el feto, ¿no? El feto forma orina, que llega a ser parte del líquido amniótico a partir de las 12 semanas, o sea, en la etapa fetal el bebé ya micciona. La placenta excreta los productos de desecho, por ello los riñones no son esenciales en el útero.
La corteza renal se va a desarrollar al nacer, y el recién nacido a término tiene glomérulos, son mucho más pequeños y junto a la función tubular no alcanzan los niveles del adulto hasta el año de vida, imagínense. Entonces la inmadurez renal es importante. Tienen una baja tasa de filtración glomerular, tienen incapacidad para concentrar la orina, tienen pequeñas cantidades de proteína en orina. La excreción de la urea es siempre baja debido a la alta tasa de anabolismo proteico. Pérdidas urinarias de sodio son altas, hasta el 5%. En los recién nacidos prematuros pierde hasta 2 milimoles por kilo de sodio. La disminución de la capacidad de acidificar la orina y reducir la excreción de drogas. Conclusión. Entonces, cuando un recién nacido, nosotros queremos valorar la función renal, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿Cuál es la manera menos invasiva y más útil de valorar la función renal? El balance hidroelectrolítico, que lo vamos a hacer con la orina, ¿ok? Para nosotros es muy importante valorar el balance hidroelectrolítico, que también va a ser una clase de ustedes. ¿Por qué? Porque en función de eso nos permite a nosotros ver cuántos egresos tiene ese paciente y cómo está la función renal, ¿ok? Es muy importante recordar que ellos están en las primeras 24 horas en un proceso de adaptación. Entonces yo no le puedo dar mucho volumen al bebé, no le puedo sobrecargar. Digamos que mamá no está y yo tengo que dar una vía endovenosa. Si tuviera que dar un flujo de agua el primer día, tengo que hacerlo en función de un valor estándar, porque luego lo voy a hacer variado por el balance hidroelectrolítico. El primer valor que yo le dé a este paciente tiene que ser muy bajo, porque si yo le doy mucho volumen podría sobrecargarlo y ese riñón que es inmaduro podría fallar. Entonces es muy importante que en los neonatos usemos volúmenes bajos. ¿Cuánto, doctora? 70, 80 el primer día de vida. Y el siguiente día, 90, 100, no. El siguiente día en función del balance. ¿Ya? Si el balance me es positivo, comenzaré a restringir. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que yo espero la primera semana de vida en un recién nacido? ¿Que suba o que baje de peso? Que baje de peso. ¿Ya? La primera semana de vida, el recién nacido puede bajar hasta el 10% de su peso y es fisiológico. Doctor, ¿y cuándo va a recuperar su peso? El día 7. El día 7 va a recuperar su peso y en función de eso va a empezar a incrementar. Pero la primera semana es fisiológico que él baje. Entonces, si yo le programo un volumen alto, voy a hacer que trabaje el riñón mal, podría generar congestión pulmonar, podría generar mucho daño. Entonces, es muy importante que hagamos una pequeña restricción del volumen, teniendo en cuenta que hay cambios a nivel renal por inmadurez. Las primeras orinas pueden ser rosadas o color ladrillo debido a la presencia de cristales de ácido úrico. Esto es muy frecuente, que se lo van a preguntar en alojamiento a las mamitas. No debe causar preocupación, se podría aumentar el aporte de líquidos. La mayoría de los recién nacidos miccionan inmediatamente después del nacimiento y un gasto urinario de 0.5 mililitros por kilo el primer día. La primera micción se da igual, en las primeras 24 horas. El sistema autoinmune. La limitación de la respuesta inflamatoria, la falla para reconocer, localizar y destruir bacterias invasivas. La hipotermia es un indicador más confiable de infección en el recién nacido, si podemos recordar algo. Nuevamente, ¿cómo va a estar el sistema autoinmune en el neonato? Inmaduro. ¿Okay? Entonces hay una pobre respuesta hipotalámica a los pirógenos. Es decir, yo voy a encontrar a un neonato con fiebre, no es lo más frecuente. ¿Okay? Lo más frecuente es que él presente hipotermia, ¿no? La fiebre no es un indicador confiable de infección, sin embargo la hipotermia sí. La transferencia pasiva de los anticuerpos al feto durante el tercer trimestre, ¿no? Es lo que de alguna manera se va a dar y lo que va a generar esta reserva en el sistema inmune. Hay una inmunidad inducida a algunas patologías, por eso es que tenemos, de alguna manera le decimos a mamá, su bebé está protegido y esperamos el calendario de vacunas con calma porque ya mamá pasó, transfirió algunos anticuerpos. Hay poca inmunidad natural transmitida contra varicela y herpes, por eso es que es importante vacunarlas de manera precoz. El calostro es muy alto en inmunoglobulina A, la cual proporciona inmunidad pasiva.
El sistema neuromuscular, respuesta muscular floja o ausente a la manipulación, nunca es normal. El recién nacido ocasionalmente tiene movimientos, sobresaltos, ¿ya? De extremidades en ausencia de estímulo. Entonces la mamá le va a decir, doctora, me parece que mi bebé está asustado, porque de rato en rato salta. Y ustedes le van a decir, tranquilo, es inmadurez neuromuscular y esto se da obviamente como parte de su desarrollo. En cuanto al aparato genital, yo creo que la mejor manera de evaluarlo va a ser en el examen físico que nosotros hagamos, pero recordar algunas características: hipertrofia de clítoris, labios mayores, depósito de glucógeno, secreción blanquecina, lechosa con abundantes bacilos de Dorling, es lo normal, ¿ya? Y podría encontrarse de repente como más llamativo una pseudomenstruación, que es algo fisiológico que puede darse en las mujercitas, que es un pequeño, por el descenso del nivel de estrógeno. ¿Por qué? Porque mamá, a través de la placenta, le pasaba estrógeno al feto, pero al momento de clampar ya no hay este estrógeno, entonces podría darse esta pseudomenstruación, que se produce solo las primeras semanas de vida y que es algo fisiológico y que no debería volverse a repetir. Entonces, ¿cuándo hablamos de una transición exitosa? Hablamos cuando hay una pérdida de líquido pulmonar adecuada, se establece un patrón respiratorio continuo, hay una secreción de surfactante adecuada, el establecimiento de la capacidad residual funcional pulmonar, caída de la resistencia vascular pulmonar, incremento del flujo sanguíneo de la arteria pulmonar, incremento de la presión sistémica después de remover la placenta, cierre de los cortocircuitos, tenemos el ductus arterioso y el foramen oval, inicio de la termogénesis por parte de la grasa parda, ¿no? Y la movilización del glucógeno hepático e inicio de la glucogénesis. Esto es transición neonatal. Tienen 5 minutos exactos, 9:26.